Bueno, gloria a Dios por sus vidas. Hemos alabado, hemos exaltado el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y estamos contentos. Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. A ver, diga amén. Amén, gloria a Jesús. Estamos contentos porque hoy es un nuevo día. Dice la Biblia que este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Amén. Y esta palabra yo sé que nos va a hablar a todos. Esta palabra me va a hablar a mí, porque primero me habló a mí, ¿sí? Y me va a seguir hablando, porque uno puesto en este lugar, uno es la boca de Dios, ¿verdad? Para aquellos que están sus oídos prestos para escucharlo, ¿no? A veces uno dice, voy a predicar esto, voy a enseñar aquello, pero conforme uno ya ha orado y uno ya ha clamado a Dios que lo dirija a uno, mismo Dios dirige sus palabras de Él en nuestros labios. Así que por eso les digo que es uno la boca de Dios en este lugar, ¿verdad? Porque es Dios hablando, ¿verdad? A Él sea la honra y a Él sea la gloria. Bueno, yo comentaba acerca de este tema y le decía a mi esposa, ¿cómo ves este tema? Dice, bueno, es que este tema es para gente pura gente que ha trabajado en la obra. Le digo, y también la gente, porque si vamos a estar tan pasivos como hemos estado, no vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas, ni vamos a ver nuestros sueños realizados respecto a las almas, ¿no? Y ¿saben esto? Porque el tema principal, queridos hermanos, es cómo atraer las almas a la iglesia. Está difícil, ¿no? Para muchos está difícil. Aunque muchos aplican ciertas estrategias humanas inspiradas por hombres seculares y con actitudes seculares y con características seculares, y les funciona. Pero hoy vamos a ver cómo hacerlo de acuerdo a la palabra y vamos a ver un ejemplo primordial. Nuestro ejemplo principal es Jesucristo. Cómo atraer las almas a la iglesia. Y es un tema que yo considero muy muy interesante y espero que tomen nota, que estén atentos, porque realmente yo creo que todas las iglesias queremos que las almas vengan a los pies de Cristo, ¿no? ¿O cuántos no quieren que las almas vengan a los pies de Cristo? Creo que todos queremos que las almas vengan a los pies de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque están perdidas, porque no conocen al Señor, porque necesitan descubrir el amor de Dios que ha derramado para sus vidas, ¿verdad? Mucha gente habla mal de Dios, habla mal del Señor, o habla cosas que no entiende porque no le conoce, ¿sí? Así como cuando aquel se pone a criticar a una persona sin haberla conocido, sin haberla tratado, y empieza a hablar sandeces acerca de una persona sin haberla conocido, ¿no? Entonces no debemos de ser así. Entonces, en este caso, vamos a conocer el corazón de Jesucristo, ¿sí? Vamos a conocer el corazón. Tú termines de escuchar esta enseñanza, tú vas a amar a Jesús más de lo que lo amas hoy. Vas a crear nuevos planes de trabajo para ganar almas. Ese es el objetivo, ¿verdad? Y te vas a comprometer más con el Señor. Amén. Así que cierra tus ojos y empieza a repetir lo que te voy a decir. Yo creo en el nombre de Jesús que esta enseñanza va a traer vida, va a traer salud a mi corazón, va a traer nuevas fuerzas y estableceré las estrategias que Jesucristo aplicó para ganar almas para su reino. Y en el nombre de Jesús me considero un hijo de Dios, un guerrero y una persona que gana almas para Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Después de esta declaración de fe, vamos a ver cómo atraer almas a la iglesia. La palabra del Señor en el gran mandamiento que Dios nos dio, que dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, dice, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así dice, ¿verdad? Al final de Mateo lo dice. Entonces aquí está dando Dios un mandato: id por todo el mundo y predicad el evangelio. A lo mejor por la situación que estamos viviendo, a lo mejor por nuestras condiciones en las cuales estamos, no vamos a poder ir por todo el mundo, ¿verdad? Pero sí nos gustaría. ¿A cuándo les gustaría ir a Australia a predicar el evangelio? A China, a la India. A muchos nos gustaría salir, ¿verdad? A veces no tenemos los recursos, no tenemos los medios de cómo involucrarnos en eso, pero
Hoy en día tenemos la oportunidad de predicarle al vecino, a la vecina, a los amigos, a los compañeros de trabajo, a la gente con la cual nos relacionamos, y sobre todo dar un buen ejemplo de testimonio para que cuando les prediquemos el evangelio, ese testimonio que estamos dando sea impactante para ellos y nos presten atención al mensaje de las buenas nuevas de salvación, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, vamos a ver ahí en Mateo capítulo 4, versículo 25. Vamos a ver unas de las características que distinguían a Jesús y cómo es que Él atraía a la gente. ¿Cuál era lo principal que llamaba la atención de la gente? Y no es de que quiero yo que nosotros nos comparemos con Jesús, de ninguna manera. Pero el mismo Jesús habló acerca de su persona y nos comparó. Dice que el que creyera en Él, dice que mayores cosas que Él haríamos. Pero está hablando de una fe inocente, una fe ciega, una fe puesta en Él, ¿verdad? Una fe mayor. Entonces, pero lo podemos lograr si nos los proponemos, ¿sí? Ok, ¿qué dice Mateo 4:25? Dice, y donde quiera que iba, lo seguían multitudes enormes. ¿De dónde? De Galilea, Decápolis, Jerusalén, toda Judea y de los territorios al este del río Jordán. ¿Por qué lo seguían? Porque Él transmitía palabras de vida eterna, porque Él a través del Espíritu Santo producía en las personas y los enfermos eran sanados, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios estaba en Él. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que distinguir, querida iglesia, queridos hermanos que me ven a través de Facebook, que aún siendo Jesús, aún siendo el Dios del universo, aún siendo el Hijo de Dios Todopoderoso, el Padre de amor y de misericordia, aún siendo Él, ¿sí? Dice la Biblia que se humilló así, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero antes de eso, la Biblia dice que Él se sometió a un ayuno de ¿cuántos días? De 40 días, ¿sí? 40 días sin agua y sin pan, sin nada. Obviamente fue tentado por el enemigo, porque el enemigo no respetó ni al mismo Jesús, ¿sí? Pero Él se sometió a Dios en oración y ayuno. Y después de esos 40 días descendió con bastante poder y con gloria, con manifestaciones poderosas de parte de Dios el Padre en su vida, ¿sí? Dice que Él estaba en condición de hombre igual que nosotros. Así como yo estoy ahorita sudando la gota gorda aquí, Él también sudaba. Así como Él sentía, yo siento hambre a las 12, 1 del día o 2 de la tarde que no he desayunado, no he comido, etcétera, ¿sí? Así también Él sentía, ¿sí? Estando en la condición de nosotros, 40 días de ayuno y oración, ¿sí? Él oraba, Él ayunaba, ¿sí? Mantenía una vida constante en comunicación con Dios el Padre, ¿sí? Y Dios le dio la gracia, le dio la sabiduría, le dio la estrategia, ¿sí? Inclusive cuando Él se bautizó, dice la palabra, que cuando bajó a las aguas, dice que descendió el Espíritu Santo en forma de paloma. Y dice la Biblia que se oyó una voz en el cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Que se oyó una voz como de trueno, dice la palabra. ¿Y quién habló ahí? Dios el Padre personificado a través de la voz, ¿sí? ¿Quién descendió ahí? Dios el Espíritu Santo personificado a través de una paloma. ¿Y quién fue bautizado ahí? Dios el Hijo, Jesucristo, vivificado y en persona delante de todos los hombres y testigos que vieron el bautismo de Él, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo presentes en ese momento. Amén. Ok, entonces podemos ver que Dios tenía una vida de oración, una vida de santidad consagrada a Él. Dios está invitando, Dios está llamando hoy a la iglesia que se santifique, que se purifique. Si antes decías groserías, ahora ya no digas groserías. Piensa antes de hablar una palabra. Si antes hablabas a la ligera, ahora ya no hables a la ligera. Amén. ¿Sí? Medita en cada una de las palabras. La Biblia dice que debemos de hablar cosas que edifiquen al que te escucha, ¿verdad? Al oyente. Amén. Entonces dice que donde quiera que Él iba, la gente lo seguía, porque milagros, prodigios y señales Él hacía. Dice que multitudes de gente iban atrás de Él, ¿sí?
A esa gente no le importaba que no hubiera un templo, que no hubiera un techo. No le importaba que hubiera tanto calor. No había ventiladores en ese entonces. A lo mejor se soplaban con hojas, no sé con qué se soplaban. Un día, ¿verdad? Que están cerraditas, bien, bien bonitas, con sus aires acondicionados. Y nos sentamos muy frescamente a escuchar la palabra, ¿no? No había eso. Pero estaba la unción y el poder del Espíritu Santo manifestado en el Señor Jesús en ese entonces, así como hoy se va a manifestar en tu vida. Amén. Porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Sí? Marcos 12:37, ¿qué dice? Cuando habla de nuestro Señor, dice que David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Bueno, aquí había una plática ahí respecto a que Jesús es hijo de David, ¿no? Pero lo habla la Biblia respecto a las generaciones que seguían hasta llegar a María y a José, ¿no? Que venían de la descendencia de David, ¿no? A eso se refería, hablando carnalmente, ¿no? Pero espiritualmente, pues, nosotros sabemos que el Señor Jesucristo es hijo del Dios mismo, ¿sí? Bueno, y usó la vida de la Virgen María, ¿verdad? Para traerlo al mundo. Ok, y luego, ¿qué más dice? Dice, y gran multitud del pueblo le oía de mala gana. ¿Cómo le oía? ¿Cómo dice ahí? De buena gana. Lo buscaban y le escuchaban su palabra de buena gana. ¿Sí? Sí. Pero a esto viene la palabra. Yo creo que Dios está hablando, ¿no? Dice que gran multitud, ¿sí?, del pueblo le oía de buena gana. ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado con la situación de que nuestros hijos no quieren buscar de Dios? Vienen porque le cae la vara, ¿verdad? Les cae la vara. Saben que si no llegan a tiempo les va a caer la vara, vaya. ¿Sí? Saben que si no vienen les va a caer la vara. Y vienen a lo mejor, quién sabe, por obediencia, ¿no? A lo mejor de mala gana, no lo sabemos, solo Dios conoce sus corazones, ¿sí? Pero saben una cosa, Dios va a juzgar los corazones de aquellos que no buscaban a Dios de buena gana, sino de dientes para afuera. ¿Por qué? Porque Dios conoce los corazones. La gente de ese tiempo buscaba a Jesús de buena gana. No le importara que Jesús se fuera al monte, no le importara que Jesús se fuera al mar, anduviera en una barca. Ahí lo esperaban a la orilla del mar, esperándolo, porque aquí va a llegar Jesús. Y ahí estaba la multitud esperándolo para que les hablara. Señor, háblanos de tu palabra, háblanos de tu reino, Señor, queremos escuchar más de ti. ¿Saben por qué? Porque Él hablaba palabras que traían vida al corazón de ellos, porque Él les hablaba al alma y al corazón de ellos, porque el poder de la palabra transmitida en el Espíritu Santo a través de Jesús traía vida al corazón de ellos. ¿Cuántas veces venimos a veces atribulados a este lugar con problemas fuertes y a veces no queremos venir? A veces decimos, mejor me quedo aquí en mi cuarto a llorar, aquí oro a Dios porque solamente Dios sabe lo que me acontece, lo que me pasa. Pero de repente el Espíritu Santo te dice, te quiero ver en la congregación. Ve a la congregación y vienes a este lugar y recibes una palabra de ánimo, una palabra de aliento que satisface tu alma. Tal vez no sabías cómo salir de ese problema, de esa situación que estás viviendo en tu hogar, que estás viviendo con tus vecinos. No lo sabes cómo salir de ese problema, pero vienes a este lugar y escuchas la palabra y meditas en el estudio que se está transmitiendo y dices, así le voy a hacer. Así voy a hacer, voy a poner por obra esta enseñanza, porque esto me va a servir a mí. Gracias, Dios, porque me has hablado. Entonces también esta gente iba de buena gana, porque cada vez que veían a Jesús, sus corazones se ponían alegres. Dice la Biblia que los niños se alegraban y llegaban los niños a Él y querían estar con Jesús. Una ocasión los discípulos le dijeron, ay niños, a ver, háganse a un lado, a ver, no molesten al maestro, ya está cansado de recibir tanta gente, empujón para allá y empujón para acá, de tanta gente que viene que lo oprime. Y ustedes todavía aquí molestando al maestro. Ay, por ahí, váyale. Vayan a ver si ya puso la marrana, ¿no? Hagan de cuenta, hoy en día así le dirían, ¿no? Pero no, Jesús se molestó en ese momento. ¿Y qué dijo? Dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Sí? De los tales es el reino de los cielos. Y aquí está bueno para un comercial, ¿no? ¿Cuántas veces hacemos escuelita bíblica de vacaciones y los mandan a sus papás a la escuelita bíblica de vacaciones?
Y vienen con gusto, los niños bien contentos, pero después ya se acabó el periodo de escuelita de vacaciones y viene la escuela dominical, normal, la de los domingos, y los papás no dejan venir a los niños. Los papás que no son cristianos no dejan venir a los niños, y los niños quieren ir porque se sintieron a gusto con sus amiguitos, quieren tener un momento de lectura, de enseñanza, convivir, jugar con la maestra. Pero los papás que dicen, no, yo no practico esa religión. Sí, con su carota de palo ahí, ¿verdad? Pero vamos a orar. ¿Cuántos creen que van a llegar? Vamos a orar y Dios va a convertir ese corazón duro de los papás en un corazón de carne, un corazón amado, un corazón noble, y van a llegar esos niños. Pero aquí está el mandato en la palabra, ahí está el mandato en la palabra: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. ¿Sí? No se lo impidáis. ¿Sí? Amado, amada, amigo y hermano, dejen a los niños venir a Él, a que le celebren fiesta, que le celebren culto al Señor, a que aprendan en la escuelita dominical, porque son inspirados desde chiquitos en la palabra, y cuando sean grandes no se van a apartar. ¿Qué dice Proverbios 22:6? Dice, ¿alguien me sabe decir? ¿Qué dice Proverbios 22? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero dice desde chiquito instrúyelo, porque si no lo instruye desde chiquito, cuando ya llega grande, ya está burrón, tiene 13, 14 años, se va a rebelar. Y ahora tú, ¿por qué me vas a llevar a la iglesia? ¿De cuándo acá eres muy cristiana, mamá? ¿De cuándo acá me llevas allá a tu iglesia? Si yo estaba chiquito y tú nada más ibas a la iglesia y ni me llevabas. Me dejabas viendo la televisión, me dejabas con mi papá y mis hermanos mayores, y ahora me quieres llevar a la iglesia. Pero ahí dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No voy a salirme de tema. La cuestión está que los niños también iban a ver a Jesús y se amontonaban ahí, y dice que algunos querían sentarse en sus piernas de Jesús y que Jesús los abrazara. ¿Sí? Qué bonito tiempo vivió esa gente en Israel, ¿verdad? Qué bonito tiempo. Qué bonita dicha que tuvieron ellos de en ese entonces conocer físicamente a Jesús. Fue una época hermosa para ellos. Lástima que mucha gente no lo valoró, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir comprendiendo que Jesús amaba a esa gente, hermanos. Que Jesús amaba a esa gente y predicaba el evangelio por amor. Esa fue la comisión que el Padre le encomendó a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice San Juan 3:16, que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que iba a predicar Jesús, ¿no? Y todo aquel que en Él creyera, dice, no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Y si dice no se pierda, mas tenga vida eterna, es porque hay una condenación para aquel que no cree. Su alma se pierde en un lugar de tormento, en un lugar de sufrimiento y de castigo eterno, separada de la gloria de Dios. Por eso es importante, querida iglesia, queridos hermanos, que nosotros, ¿sí?, compartamos el evangelio de Jesucristo. Compartamos el evangelio de las buenas nuevas de salvación, pero sobre todo seamos ejemplo y demos un buen testimonio para que la gente crea en el evangelio, crea en el poder de las buenas nuevas de salvación a ellos. Amén. Una de las características impresionantes del ministerio de Jesucristo era que atraía a las almas. Él atraía a las multitudes, ¿sí? La gente veía esas características en Él, el amor que Él emanaba. Eran tan grandes que hasta ciertas ocasiones llegaron a oprimirlo, dice la Biblia, que la gente lo oprimía. Si tú lees ahí en Lucas 8:42, ahí dice que la gente oprimía a Jesús, de tanta gente, ¿sí?, que estaba ahí queriendo escuchar el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza, ¿sí? Él les hablaba con parábolas, a lo mejor no les hablaba muy claramente al principio, pero ellos entendían con parábolas, y mismo Dios hacía que entendieran, que se abriera su entendimiento. Amén. Gloria al Señor. A las personas que tenían hambre y sed de su palabra, les encantaba escuchar donde Él estuviera. Sí, les decía hace un rato. Amén. Y dice que Él también satisfacía ciertas necesidades de ellos. Él hizo una ocasión un milagro grande que no se ha visto jamás, ¿no? Ustedes, en los 4 evangelios, en el evangelio cuadrangular, que es Mateo, ¿qué sigue? Marcos, ¿sigue?
Lucas y Juan. Ya no hemos repasado los libros de la Biblia, ¿eh? Ahorita ya no ha habido escuelita dominical para adultos. Pero acuérdense que había y repasábamos desde Génesis hasta Apocalipsis. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En esos 4 libros, en diferentes citas obviamente, está este mismo hecho. Y lo vamos a leer primero en Mateo, no lo vamos a leer en los demás, porque es lo mismo. Mateo 14, versículo 13 al 21. Del 13 al 21. Yo lo voy a leer y ustedes me siguen con la vista. Dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar. La gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. ¿Sí? Había gente enferma. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo... Ay, ya se me movió. El aire me lo movió. Ok. El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse. Panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Dice, Dios hizo un milagro ahí. ¿Con cuánto? ¿Sí? Y ahí la gente fue satisfecha. La gente comió. Dice otro pasaje, dice que se recogieron 12 cestas de lo que sobró. Imagínense cómo Dios bendice. Esta cita que les acabo de dar está en Mateo 14, de versículo 13 al 21. Pero también la van a poder leer igual en Marcos 6, del 30 al 44. Dice lo mismo. Algunos traen otros detalles, pero dice lo mismo. También está en Lucas 9, versículo 10 al 17. Y también está en San Juan 6, del versículo 1 al 14. Estas 4 citas de los 4 evangelios expresan tales multitudes al igual que Mateo 15, 32 y 39 y Marcos 8, del 1 al 10. O sea, también ahí había multitudes que seguían a Jesús. Esto solo en relación cuando los alimentó, haciendo los milagros en multiplicar los alimentos. Ahora imagínense cuando los sanó, cuando iba para dar la palabra, no daba alimento físico, pero daba la palabra, que es alimento espiritual para el alma del creyente. ¿Sí? También la gente lo seguía. Pero ¿saben una de las cosas? Jesús es inteligente. En ese tiempo Él demostró la supremacía y la sabiduría que Él tenía. ¿Por qué? Porque a través de parábolas transmitía el mensaje de la palabra a la gente, a los creyentes. Dice por ahí la palabra que los fariseos y los escribas, que eran hombres muy estudiados, no entendían las parábolas. No entendían las parábolas. Mas sin embargo, la gente común, la gente del vulgo, ¿sí?, le pedía a Jesús: Señor, a ver, ahora tradúcenos esa palabra, ¿no? Tradúcenos esa palabra. Y Jesús con mucho gusto les decía: mira, esto significa esto, esto significa aquello. Y ya la gente le entendía mejor. El Señor tenía paciencia para predicar. Ahora sí, como cuando te dicen ahí, no, a ver, a mí con palitos y bolitas explícame, ¿no? Entonces así hoy en día los líderes, nosotros, ustedes, cuando van a predicar la palabra, cuando van a enseñar la palabra, tienen que ser bien minuciosos y bien detallistas en el arte de la palabra, para que la gente comprenda. Es importante, querido hermano, querida hermana, ¿sí? Estudia pasajes bíblicos y de historia en el Antiguo Testamento. Vete metiendo, estudia. Sigue la secuencia de un estudio bíblico, de una historia bíblica, perdón, ¿sí? Para que cuando te presentes con alguien, tú puedas hablarle de eso, de esos hechos que existieron, y la gente te va a prestar, ¿sabes qué? La gente te va a prestar atención, porque a la gente le gusta escuchar muchas historias bíblicas. Muchas historias bíblicas. Yo hace muchos años platiqué con una familia de mormones ahí en Puerto Ángel, y estaban bien atentos. Les estaba yo hablando del Antiguo Testamento, de Abraham, de Isaac, del nacimiento de Israel, cómo nació Israel,
¿sí? De lo que hizo Agar cuando se puso picuda la Agar, que no quería obedecerle a su ama Sara, vaya. Se le ponía el brinco y era tremenda la Agar. Y todo eso, a lo mejor yo lo se lo explicaba en palabras que ellos entienden, en palabras sencillas que ellos hablan, ¿no? Su lenguaje de ellos, ¿sí? Palabras no tan rebuscadas para que también ellos vean que hay sencillez en nosotros y así te puedan también ellos abrir su corazón y tú puedas con la palabra irles evangelizando e irtelos ganando para Cristo. No tienes que ir con un lenguaje muy rebuscado ahí, muy acá de filosofía y letras y palabras muy científicas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un mundo donde la gente hay que hablarle sencillamente, ¿no? Hay que hablarles sencillos, hay que hablarles con palabras sabias. La Biblia dice que Pablo era un hombre muy preparado. Era un hombre muy preparado, sabía hablar muchos idiomas, más aparte tenía estudios teológicos y conocía aparte mucho de judaísmo y muchas cosas, conocía la ley. Pablo era un hombre muy preparado, mas sin embargo dice la Biblia que cuando él predicaba con palabras sencillas, de tal manera que la gente le entendiera, ¿no? Entonces así era Jesús también, ¿no? Y se involucraba en la enseñanza de tal manera que la gente estaba expectando decir y estaban así, escuchando la parábola. ¿Y qué pasó, Señor Jesús? ¿Y qué es lo otro? ¿Y qué? ¿No? Y bien atentos todos, e inclusive los niños, todos bien atentos. ¿Por qué? Porque era una palabra que traía vida a ellos. La gente cuando se regresaba a sus casas, se regresaba con gozo, con alegría, llenos de seguir adelante y de poner por obra esa palabra. Por eso nosotros, querida iglesia, tenemos que orar, tenemos que ayunar, que buscar constantemente la búsqueda de Dios, tener búsqueda de Dios, buscar la santidad, ¿sí? Es que no nos convocan en la iglesia, ahí casi ni oran ni ayunan, ¿sí? No digas eso, porque sí oramos y sí ayunamos, ¿no? Y también convocamos. Pero si tú quieres más de Dios, enciérrate en tu cuartito. Enciérrate en tu cuartito y ahorita hay chance de hacer. ¿Sí? Y métete en oración y ayuno. Métete en oración y ayuno. Ora. Si no estás acostumbrado a ayunar, hazlo con pura agua. Pura agua nada más. Desde las 6 de la mañana a 6 de la tarde, pura agua. Y métete a estudiar la palabra, métete a estudiar, a escudriñar la palabra. ¿Sí? Pon alabanzas, dobla tus rodillas, ora por la necesidad que estés pasando, ¿sí? Y verás que 2, 3 días después de que ya entregases el ayuno, va Dios a poner gente en tu camino para que tú le hagas, porque Dios no pone en el camino del creyente frío, del creyente helado, del creyente paleta. Dios no pone gente igual, con problemas. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo vas a lastimar. A lo mejor le vas a hablar con tu dureza y con tu carnalidad, tu chuleta que traes, pues, porque no oras ni ayunas ni lees la palabra. Y Dios no te los manda, no te los pone en el camino, porque los vas a herir. Mas sin embargo, si tú tienes una vida íntima con Dios, en oración, en clamor, en ayuno, pon tú que una vez a la quincena ayunas todo el día. ¿Sí? Dios pone en tu camino gente necesitada para que le hables del amor de Dios. Y sabes una cosa, esa gente es impactada fuertemente por el poder de la palabra que Dios puso en tus labios, porque esa palabra va con unción. Amén. Entonces la palabra que Jesús hablaba a la gente en ese entonces era palabra de unción, era palabra de fortaleza. Jesús no andaba en la chuleta. Jesús no andaba en la chuleta. Jesús andaba en el Espíritu. Él conocía las cosas del Espíritu Santo, ¿sí? Independientemente de que después de que entregó el ayuno de los 40 días, él mantenía oración de todas maneras. Una ocasión, cuando Pedro dijo, no, Señor, yo iré y voy a hacer esto, Señor Jesús, y yo voy a pelear por ti. Y dijo, Pedro, yo esto, yo lo otro. No, cállate, Pedro, dice, porque tú me negarás 3 veces, ¿no? Otra ocasión, dice, Pedro, dice, Satanás me ha pedido, dice, sacudirte, dice, darte una sacudida como se sacude el trigo, o sea, darte una buena revolcada de esa. Pero yo he orado al Padre para que no te falte fe, para que permanezcas firme. ¿Por qué dijo Jesús eso? Porque cuando nos falta fe, cuando no permanecemos firme, ¿sí? Satanás agarra y nos sacude como el trigo. Porque nos falta fe, porque andamos en la chuleta, porque no estamos buscando de Dios y actuamos según la carne. Y fíjense que me estoy fijando mucho en lo que estoy diciendo, porque a todos de una u otra manera nos pasa eso. Pero si tú decides vivir en santidad,
si tú decides consagrar tu vida al Señor y ser un ejemplo para la sociedad, y que la gente, en lugar de ver a Petra, en lugar de ver a, no sé, a Pancracia, a Esther, a Carmen, no sé, ve a Cristo, ve a Cristo. La gente ve a Cristo, no ve a fulano, a mengano, ve a Cristo. ¿Por qué? Porque tú eres la boca de Dios en la tierra, hablando buenas nuevas de salvación. Amén. Porque has decidido consagrar tu vida a Dios. Amén. Ok. Gloria al Señor. Voy a entrar al tema, esa es la introducción, hermanos. ¿Ok? Saber tratar a la gente en la forma que Cristo lo hizo. ¿Sí? Jesús trataba bien a la gente de humilde corazón, los trataba bien, les enseñaba. ¿Sí? Les enseñaba, los instruía, tenía compasión. ¿Trató mal Jesús? ¿A quiénes? A ver. Les habló fuerte y les dijo: sepulcros blanqueados, generación de víboras. ¿A quién? A ver, teólogos. A los fariseos y a los escribas les dio duro. ¿Saben por qué? Porque ellos eran muy hipócritas. Ellos cuidaban mucho la ley, pero violaban la ley. ¿Sí? Nada más que se cuidaban que nadie los viera. Pero Jesús conocía sus corazones y les decía sus verdades. Pero a la gente común, a la gente que anhelaba su palabra, a esa la gente la trató bien el Señor. Les habló bonito. ¿Sí? Salvo aquellos que los perseguían, seguían a Jesús nada más por comida, ¿no? Les dijo sus cosas y se fueron. Pero bueno, ahorita vamos a entrar en tema respecto a eso. Entonces, hay tres aspectos. Yo quiero que anotes esos tres aspectos bien importantes, ¿sí? Que hacía que la gente buscara a Jesús, que la gente, y de esa manera, si tú pones en práctica estos tres aspectos, vas a atraer a la gente a la iglesia, vas a atraer a la gente hacia ti, y vas a poder discipularlos, vas a poderlos enseñar, vas a poder ser su mentor, ¿sí? Pero estos aspectos son muy importantes. Número uno, y les voy a dar cita bíblica en cada uno de los temas, anótenlo. Y lo vamos a ir viendo uno por uno, las citas bíblicas. Dice, primero, número uno, los amó demostrándoles compasión. Una compasión profunda en el corazón. ¿Sí? Número uno, repito, los amó demostrándoles compasión. La cita está en Mateo 9:36. Ahorita lo vamos a ir viendo poco a poco. Número 2, para los que están anotando. Determinó satisfacer sus necesidades. ¿Sí? Dios puede satisfacer tus necesidades. Determinó satisfacer sus necesidades. Aquí hay tres citas bíblicas. Se las voy a dar. Mateo 15:30, Lucas 6, 17 al 18. Lucas 6, versículo 17 al 18, tercera cita, San Juan 6:2. San Juan 6:2. Y tercer cosa que Jesús hizo para atraer a las multitudes, les enseñó con pasión la palabra de maneras prácticas e interesantes. Repito, les enseñó con pasión la palabra de maneras prácticas e interesantes. Es la tercera cosa que Dios hizo para atraer las multitudes. Y les doy la cita. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Les enseñó con pasión la palabra de maneras prácticas e interesantes. Ahí van las citas. San Mateo 13, versículo 34. San Mateo 13, 34. San Marcos 10, versículo 1. San Marcos 10, 1. Ajá. Y San Marcos 12,
versículo 37. O sea, Marcos 12:37. Estos tres ingredientes, querida iglesia, atraen a la gente en multitudes. ¿Sí? Eso atrae a la gente en multitudes, ¿sí? Traídas a la iglesia en el día de hoy, ¿sí? No es de que vayas a poner luces de colores cuando la gente llegue, apague y pongas luces de la alabanza y la gente empieza a danzar con esa música de colores, con bolitas de colores. No, no, ese método no. Ese método establecido por los hombres, ¿sí? A lo mejor le funciona en diferentes iglesias. Yo respeto la forma de trabajar de cada iglesia, ¿sí? Pues no, pero estos tres, nos vamos a enfocar en estos tres y vamos a ir meditando en esto. Apenas estoy empezando, ¿eh? No se haga la ilusión de que ya vamos a salir, que ya va a terminar el culto, no. Apenas estamos empezando. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? ¿O ya se quieren ir? ¿No? Bueno. Primero, los amó demostrándoles compasión. ¿Sí? ¿Qué es compasión? Primero que nada vamos a ver qué es compasión antes de consultar la cita bíblica. Es amor, es sentir el dolor de tu prójimo, es sentir el dolor de las almas. Un pastor, cuando es actitudes que Dios vio en el salmista David, es que tenía amor por las ovejas. Dice la Biblia que David cuidaba las ovejas, ¿o no? No dice así. Que estaba cuidando las ovejas de que no se la comiera el lobo, que no se la comiera el león o un oso. Y dice la Biblia que David, siendo un adolescente, tenía la fortaleza física para enfrentar a un león, para enfrentar un oso o para enfrentar un lobo. Se atracaba con el animal. Y si el animal ya tenía a la oveja en la boca, le abría la trompa al animal y le sacaba a la oveja, mataba al animal y salvaba a la oveja. Yo me imagino a Dios viendo ese cuadro de David salvando a las ovejas, cuidando a las ovejas, pues, porque a él le encomendaron cuidar las ovejas, su papá Isaí, arriesgar su propia vida por las ovejas. ¿Qué había en el corazón de David? Había compasión por las ovejas. Amaba a las ovejas. ¿Sí? Dios vio eso en David y dice, si eso hace este jovencito por una oveja, ¿qué no hará por mi pueblo Israel que yo amo tanto? ¿Qué no hará por mi pueblo que es desobediente? ¿Qué no hará David por Israel? Y le dio la orden a Samuel: ve y unge a un hijo de Isaí, que yo te voy a decir quién. Agarra tu bote de aceite y ve y unge a un hijo de Isaí, porque a él lo pondré como rey de Israel. Él gobernará sobre Israel. Y Samuel hizo así. Pasaba un joven, pasaba otro. Ay, este está muy guapo. Ay, este no sé qué, ay, este el otro. Él veía el físico y le dijo Jehová Dios a Samuel: Samuel, tú ves lo que tienes enfrente, ves el exterior del hombre, pero yo veo su corazón. Ninguno de esos es. Manden a llamar otro. Y sí, dice, dijo Isaí, yo tengo un chamaquito, dice, un adolescentito, todo ahí, que anda cuidando a las ovejas, ahí huele a ovejas, dice. Pues ese tráemelo, dice. Y cuando iba llegando David, dijo Jehová Dios: este es, úngemelo como rey de Israel. Y fue ungido David como rey de Israel. Pero ¿qué actitudes tenía David? Tenía compasión en su corazón. Amaba a las ovejas. Las amaba. Por eso fue pastor de Israel, rey de Israel. Amén. Entonces, aquí dice la Biblia que tenía amor. El Señor tuvo compasión de ellas, de las almas. Amén. ¿Sí? Él tenía compasión por ellos, las amaba. Si a ti te mandan a una misión, ve y predica ahí el evangelio. Y si tú no sientes ir a ese lugar a predicar el evangelio, si tú no sientes hablarle a esas almas, mejor no vayas. Mejor dile al Señor: Señor, dame amor por esas almas, dame compasión en mi corazón por esas almas. Porque si yo voy a la fuerza, o por cumplir o por obedecer, ¿sí?, a lo mejor puedo yo herir a las almas.
A lo mejor puedo yo herir a las ovejas, a lo mejor los puedo lastimar, porque a lo mejor mi corazón no ha sanado. Y yo necesito pasar el filtro, así como estamos pasando ahora por los filtros en las carreteras. Necesito pasar el filtro para poder ir y obedecer tu palabra y hacerlo. Porque qué tal si en mí no hay ese llamado y lastimo a las ovejas por quererme apropiar de un llamado que no tengo, ¿no? Entonces vamos a pedirle, querida iglesia, a Dios que nos dé amor, que nos dé compasión por las almas. Aquel que ora, viene a la oración y que clama aquí y que ora con tremenda compasión, con tremenda pasión al Señor, y Dios le contesta, es porque hay amor en su corazón. Es porque hay amor en su corazón y Dios ve el corazón, ¿no? Entonces necesitamos tener compasión de las almas. Necesitamos que Dios nos ponga en nuestro corazón el sentir que tiene el Espíritu Santo. Necesitamos amar al Espíritu Santo. ¿A poco creen, queridos hermanos, que al Espíritu Santo no le duele ver a los jóvenes ahí borrachos, tirados? A los jefes de hogar en la cantina que viene el sábado y se gastan toda su semana, todos borrachos ahí, embriagados, tirados, algunos vomitados y orinados. ¿A poco creen que al Espíritu Santo no le duele ver a las jóvenes prostituyéndose por unos pesos? ¿A poco creen que al Espíritu Santo no le duele ver a las almas alejadas de Él, a los hogares de los matrimonios que se están divorciando a causa de la infidelidad y del adulterio o la fornicación? ¿A poco creen que al Espíritu Santo no le duele eso? Él tiene compasión de las almas. Y si nosotros queremos servir a Dios, si nosotros queremos formar una iglesia, llenar una iglesia, tenemos que tener compasión por las almas. Tenemos que sentir el dolor de las almas. Tenemos que sentir aquello que ellos están sufriendo. A lo mejor la mujer prostituta no puede salir de la prostitución porque es su único medio de vida. Ella quisiera salir y sentirse pura, sentirse una mujer digna en todos los aspectos y no una basura, pero no puede. Es necesario orar, querida iglesia, para que Dios levante obreros y hombres y mujeres que tengan esa pasión y esa compasión por las almas, para poder tener la habilidad, la fortaleza y la valentía de irle a predicar a ese tipo de personas, porque afuera se están muriendo en pecado, afuera están alejados de la gracia y del amor de Dios, porque no hay quien les predique, tal vez porque no hay un valiente, no hay alguien que tenga amor y compasión por las almas. Ay no, yo que me voy a acercar a esa prostituta, no hombre, el rato me van a decir que soy igual que ella. Ay no, yo que me voy a acercar a ese homosexual, porque, ay no, al rato van a decir que soy igual que él, o que yo soy su novio, su esposo, no sé qué. No, porque te vas a acercar con el fin de ser un canal de bendición, de convertirlo a Cristo para la honra y gloria del Señor. Te vas a acercar con el fin de ganártelo para el Señor. Que no te importe lo que la gente, los fariseos y los escribas digan acerca de ti. Tú acércate al perdido, acércate a la prostituta, al homosexual, a la lesbiana. Acércate y predícales del evangelio, háblales con amor. Porque tal vez ellos direccionaron su camino mal, porque les faltó amor, porque les faltó orientación. Pero la palabra del Señor dice: predica el evangelio a tiempo y aún fuera de tiempo. Tenemos que cumplir con la gran comisión, hermanos. Amén. Hay que orar a Dios y hay que decirle: danos compasión por las almas, Señor, para ganar almas. Porque sí queremos, todos queremos que la iglesia se llene, ¿verdad? Y luego cuando escuchamos y decimos: ay, es que hay que pagar el precio, nos justificamos y decimos: ay, pues el precio ya lo pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. Ajá, pero no estoy hablando de ese precio. Estamos hablando del precio de tu salvación ya, ¿no? Pero el precio que hay que pagar para ganar almas es orar, es ayunar, es clamar, es ir por los perdidos, ¿no? Alguien que quiere comer pato a la naranja, a ver, suponiendo que quieres comer pato a la naranja, ¿a cuánto les gusta el pato a la naranja? O el pato enchilado, así rico, sabroso, en el horno, ¿sí? A muchos nos gusta, ¿verdad? Sabroso. Luego el sabor del pato, el caldo del pato es fuerte, pues. El consomé es muy fuerte. ¿A cuántos les gustaría? A muchos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que ir donde hay patos, ¿no? A cazar los patos. ¿Dónde hay patos? En la laguna. Hay que ir a las lagunas
y allá hay que ir a cazar los patos para poder comer pato. Entonces, aquí encerraditos en la iglesia, los martes, los domingos, aquí no vamos a comer pato, aquí no vamos a cazar patos. Tenemos que ir allá afuera, tenemos que ir allá a ganar almas. Yo me pregunto a veces, ¿no? ¿Por qué ya no hago lo que yo hacía? Pues yo cuando me convertí a Cristo, hermano, se lo voy a decir humildemente, no es presunción, ¿no? Pero yo digo, estaba yo loco, ¿no? Ya se me quitó la loquera, ¿o qué pasa, Dios mío? Y se lo voy a decir con mucha pena, porque me da pena decirlo. Cuando yo me convertí a Cristo, formé brigadas de jóvenes cristianos allá en Pochutla, en la iglesia El Buen Samaritano. Formé brigadas de jóvenes e íbamos a evangelizar de 2 en 2. Y una ocasión me tocó ir con una niña, una adolescente también, yo estaba chamaco también, ¿no? Y pero era una pirinola esa niña, y para allá, y que no sé qué, y que se cuándo, y vamos, y que esto y lo otro, y sí, o sea, y también le repapaloteaba la boca para predicar, ¿no? ¿A dónde creen que nos metíamos? Con los folletos. A lo mejor no teníamos experiencia, ¿no? Pero no sé, pero obtuvimos resultados. A las cantinas. Estaba la gente en las cantinas ahí, vente, siéntate, vamos a platicar aquí. Y pues yo me sentaba un rato a predicarles el evangelio, ¿no? Y ya les daba yo un folletito. Y saben que esa gente está ahí por tristeza. Cuánta gente embriagada estaba, llore y llore y llore y llore. Lloraban cuando yo les hablaba de Dios, que Dios les amaba. Y les dejaba yo el folletito. Salíamos de ahí y nos íbamos a otro lugar así. Luego sabíamos de lugares donde se reunían los drogadictos a drogarse. Y ya nos poníamos un pañuelo para no estar oliendo ese humo, a predicarles el evangelio. A predicarles el evangelio. Y de ahí nos ganamos a un joven. Y ese joven se ganó a otros 2 jóvenes de Puerto Escondido, que eran banda, pues, eran drogadictos y eran banda. Y esos chamacos se ganaron mucha gente. Cuando se juntaron esos 3, eran 3. Pero eran una bomba. Ellos se metían a la discoteca los viernes en la noche, a la cava, a predicar el evangelio. Y le daban el plan de salvación a la persona. Y cuando ya se ganaban a la persona para Cristo, los sacaban de la disco y afuera los tenían haciendo la oración de aceptación. Todas esas cosas hacíamos. ¿Sí? Estaba yo loco, ¿no? Por Cristo. Ahorita como que se me está quitando un poco esa loquera. Pero le digo al Señor, si quieres, hazme volver a esa loquera, porque en tu palabra dice que en ti está el querer como el hacer. Eso hacíamos nosotros, hermano. Si quieren, ahorita hacemos una brigada y vamos también a donde mismo. No es cierto, yo creo que Dios nos va a dar la estrategia ahora cómo hacerlo, ¿no? Ok, el siguiente punto dice que determinó satisfacer sus necesidades. Él determinó satisfacer las necesidades de la gente. Mateo 15:30 dijimos, ¿verdad? Dice, y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. ¿Sí? La gente tiene necesidades, hermano. Tú vas a una comunidad, vas a un lugar y le hablas de Cristo, tú vas a escuchar problemas. Problemas que tiene la esposa con el marido con la esposa, problemas que tiene la familia con los hijos, problemas tal vez de enfermedad hoy en día. Por eso es importante, hermano, que entre semanas tú te prepares. Si te toca ir a una misión, te prepares entre semana, te metas en oración, le dediques a Dios, aunque sea medio día de ayuno. No te digo todo el día, aunque sea, si vas a salir a una misión, aunque sea a las 2 de la tarde entregas tu ayuno, un jueves, un viernes, no sé, para que el sábado o el lunes o no sé qué día te toque ir a esa misión, la unción de Dios vaya también contigo, porque tú no sabes qué necesidad vas a encontrar ahí. Por ejemplo, ayer fuimos a, ¿cómo se llama? Las Palmas, ¿sí? Y ya nosotros bien chido, ya nos íbamos a venir ya de regreso, ¿no? Pero ¿qué dijo una hermana? Dice, hay una necesidad, ¿no? Había una persona enferma, ¿sí? Y ya fuimos y oramos por la enferma. Yo por fe declaro que sanó. Por fe declaro que sanó, porque yo oré con fe y esa señora es de fe también, ¿no? Entonces, la gloria es para el Señor, hermanos. La gloria es para el Señor. Entonces tenemos que prepararnos porque siempre hay necesidades, ¿no? Entonces aquí nos dice que se le acercó mucha gente que tenía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó.
¿Sí? La iglesia necesita tener la unción de sanidad para ministrar a otras personas que no conocen al Señor. Porque en el tiempo de Jesús mucha gente creía por el poder de la palabra que salía de los labios de Jesús. Pero muchos no creían tanto por la palabra, sino por los milagros, por los prodigios, por las señales. Porque el evangelio de Jesús no nomás consiste en pura palabra, decía el apóstol Pablo, sino ¿en qué? En poder, en manifestación del poder de Dios. Amén. No nada más pura palabra. Hace 8 días hubo una hermana que también se sentía mal y vino al templo. Y ayer estaba testificando ella y decía, yo tenía, ¿qué tenía, hermana? Tenía dolor de cabeza, dice, ¿no? Hermana, ¿qué dice que tenía usted? ¿Dolor de cabeza? Que venía con mucho dolor de cabeza, dice. Y venía mal, pues. Y al instante, ella sanó. Amén. Al instante, ella sanó. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. Amén. Dios es poderoso. A ver, auxilien ahí a la persona que está vomitando. Entonces, Dios es poderoso. Ahorita vamos a orar al final. ¿Ok? Dios es poderoso. Entonces, necesitamos buscar de Dios. Necesitamos buscar de Dios, consagrarnos. ¿Para qué? Para que Dios nos use, para que seamos un canal de bendición. Y si la gente no cree por palabra, más que sea por el milagro de sanidad que se vaya a producir. ¿Amén? ¿Lo creen o no lo creen? ¿Sí? Entonces hay que prepararse también, hay que estar en constante preparación, hermanos. Porque un cristiano, un verdadero cristiano, ora. Un verdadero cristiano ayuna. Un verdadero cristiano se reúne. Un verdadero cristiano lee la palabra. Amén. Gloria a Dios. Y gloria a Dios por la misión que está aquí presente, ¿verdad? Los hermanos de ahí de Las Palmas que han sido obedientes al llamado. Gloria a Dios. Y pues aquí en Adonai Huatulco, pues somos muy poquitos los que vinieron hoy. También gloria a Dios. Porque de una u otra manera Dios lo permitió. Pero van a venir. Amén. Van a venir. Entonces, siguiente cita es Lucas 6, versículos 17 al 18. Dice, y descendió con ellos, Jesús descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido ¿para qué dice que fue? Para oírle. ¿Y también para qué? Para ser sanado de sus enfermedades. ¿Sí? Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Eran sanados. O sea, la gente le seguía. ¿Por qué? Porque tenía necesidad de oír la palabra. Dice la Biblia que la fe viene ¿por qué? Por el oír. Pero no oír cualquier cosa, sino oír la palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Amén. Entonces la gente iba para oírle y para ser sanada. Cuando tú oyes la palabra de Dios y la crees, eres sanado. Eres sanado. Y esa misma fe actúa en muchas cosas. Esa misma fe actúa también en los propósitos que tú tienes financieros de tu familia. Esa misma fe se mueve en cualquier cosa. Esa misma fe se puede mover ahorita si tú saliendo del servicio dices, bueno, me gustó esa enseñanza, voy a ponerla por obra, voy a invitar a fulano de tal y le voy a predicar a Mengano, a Perengano, a Sutano. ¿Sí? Y me lo voy a ganar para Cristo. Esa misma fe con la cual tú vas a obedecer esta palabra, esa misma fe puede actuar y va a resultar una alma para Cristo. Va a haber un buen resultado. Amén. ¿Sí? La siguiente cita de ese punto donde Dios, el Señor, determinó satisfacer las necesidades de la gente, la siguiente cita es Juan 6:2. Dice, y le seguía gran multitud. ¿Por qué le seguían? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. Por eso le seguía gran multitud. Entonces, cuando la gente vea grandes señales, grandes prodigios que se están haciendo en Adonai Huatulco, es que ahí la gente sana, es que ahí Dios restaura los matrimonios, es que ahí Dios hace milagros, hace prodigio. ¿Sí? Entonces, la gente va a empezar a venir. ¿Por qué? Porque se va a oír de la fama que hay en Adonai Huatulco. ¿Sí?
Y se va a oír acerca de las señales que Dios hace ahí, que Dios sana a los enfermos. Pero ¿qué necesitamos hacer como iglesia? Necesitamos ponernos las pilas, querida iglesia. Necesitamos orar, clamar, ayunar, obedecer. ¿Sí? No anteponer una excusa, ay, es que no vine porque pasó esto. Ay, es que no vine porque aquello. No, no, no. Nosotros podemos obedecer poniendo en primer lugar a Dios. Y sabes una cosa, Dios ve tu obediencia, Dios ve que lo pones en primer lugar y Él te concede las demás cosas. ¿Por qué? Porque dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Por añadidura vendrán, amén. Entonces Dios quiere eso, querida iglesia. Dios quiere eso de nosotros, que nos santifiquemos, que oremos, que ayunemos. ¿Sí? No hay necesidad de que te esperes 3 meses. Tú puedes ayunar cada 8, cada 15 días. Personalmente en tu casa, enciérrate en tu cuarto. Ora, ayuna a Dios para que Dios te use, para que Dios se manifieste en ti, para que seas un canal de bendición para muchos, para que seas un vaso de honra para el Señor y lleves el evangelio a tus vecinos, a tus amigos, y al rato ya Dios te usó como un canal de bendición y al rato empiezas a traer almas aquí a la iglesia. Amén. Y les digo que Dios me habló a mí a través de esta palabra. Primero me habló a mí a través de esta palabra. Ayer me estuvo hablando de esto. ¿Sí? A lo mejor no lo estoy poniendo por obra, pero lo voy a poner por obra. Si Dios me lo habló a mí, ahora lo estoy transmitiendo. Y nos vamos a poner de acuerdo y lo vamos a hacer. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Ok, el tercer punto, ¿qué dice? Dice que les enseñó con pasión la palabra de manera práctica e interesante. De manera práctica e interesante. Algo práctico, algo interesante, algo que sí funciona, pues. ¿Sí? Y vamos a ver la cita que está en Marcos 10:1. Dice, no, primero les di Mateo 13:34, ¿verdad? Primero les di Mateo 13:34. A ver, vamos primero a Mateo 13:34 y luego vamos con la otra. Dice, todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. O sea que todo el tiempo les hablaba por parábolas. Parábolas eran historias que Él les contaba, ¿no? Algunos dicen, a lo mejor son historias que Él se inventó, son parábolas, una forma de cual Él podía expresarse. No, pero algunas cosas sí son, la mayoría, bueno, más bien todas las cosas son ciertas. ¿Por qué? Porque si lo estaba hablando Jesús es porque Él sabía que eran ciertas las parábolas, ¿no? Para Dios no hay espacio, no hay tiempo, no hay época. Él ha existido desde la eternidad y si Él habló por parábolas es porque eran cosas que existieron, ¿no? Pero dice que el Señor a la gente humilde de corazón les revelaba las parábolas a los que no entendían. Él les explicaba, mira, la parábola significa esto, ¿no? Cuando habló la palabra del sembrador, ¿no? Las semillas del evangelio, ¿no? Que caen en piedra, que caen en esto significa lo otro, ¿no? Él les iba explicando la parábola. Sí, la gente así pues entendía mejor y les maravillaba esas palabras. E inclusive dice que la gente, los discípulos, los fariseos y los escribas sentían envidia de Jesús. ¿Sí? Porque ellos no hablaban la palabra con poder, no sazonaban la palabra con sal, o sea, no estaba ungida esa palabra. ¿Saben por qué? Porque sus vidas de ellos estaban vacías. Sus vidas de ellos estaban vacías, seguían una ley, una tradición, ¿no? Cuando entres aquí, ponte tu velo. Cuando entres acá, que tu manto debe de ir así, que debe de ir recortado así. Cuando entres aquí, todo eso checaban los fariseos y los escribas en ese entonces, ¿no? Mas sin embargo Jesús vino a romper con el estereotipo y el protocolo que ellos habían establecido. Vino a cumplir la ley. No vino a abrogar la ley, vino a cumplirla, pero con amor, con sabiduría de lo alto. Por eso lo aborrecían a Jesús. Y además dice que Él predicaba con poder, ¿sí? Como aquel que tenía poder, como aquel que tiene poder, ¿no? No hablaba palabras vacías y huecas, hablaba con poder de lo alto, amén. Entonces eso ocurre cuando tú te llenas de Dios, cuando tú oras, cuando tú ayunas, cuando mantienes una vida consagrada a Dios, cuando lees continuamente la palabra, ¿sí? Eso viene a ti, la unción para poder hablar con denuedo la palabra. Ahí está la clave, hermanos, ahí está el secreto para muchos,
que lo ven como un secreto, ¿sí? La unción se derrama en ti cuando tú vives una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de consagración, de lectura constante de la palabra, ¿sí? Cuando le bajas el volumen al mundo, ¿sí? Escucha la voz de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo dice que no se puede. El mundo dice que árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. El mundo dice muchas cosas que contradicen la palabra, pero bájale el volumen al mundo. Es decir, no escuche lo que el mundo dice y escucha lo que la palabra de Dios dice. Amén. Y así la unción de Dios va a brillar en ti, la unción de Dios va a fluir en ti y Dios va a acercar a la gente perdida para que tú seas un canal de bendición y los lleves a los pies de Cristo. Amén. ¿Estamos entendiendo o no? Yo como que los veo medio serios. ¿Están enojados? ¿No? ¿Están contentos? No les veo sus risas a muchos porque traen cubreboca, ¿no? Pero bueno, yo sé que sus corazones están contentos, alegres, amén. Ok, la otra dijimos Marcos 10:1. Levantándose de allí, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba como solía. ¿Qué hacía él? Les daba enseñanza, como él solía hacerlo, les daba enseñanza, ¿sí? Y es lo que el pueblo de Dios necesita constantemente, enseñanza, 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 para que vayan creciendo en la fe y se vayan ligando más a la palabra y se vayan comprometiendo más con Dios y con la iglesia. Enseñanza constante, enseñanza con poder, enseñanza que trae vida. Amén. Eso es lo que la iglesia necesita, hermano. Y tú vas a ser un canal de bendición para ganarte a las almas y traerlos aquí a la iglesia. ¿Sí? Prepárate en la enseñanza de la palabra constantemente, gánatelos para Cristo y verás las cosas que Dios es capaz de hacer contigo, porque tú eres un canal de bendición, eres un instrumento de Dios en sus manos, eres una vasija de honra, amén, ¿sí? En la cual Dios va a depositar su unción en ti, si tú dispones en tu corazón, ¿sí? Vivir en santidad y obedecer su palabra, amén. Marcos 12:37 dice: David mismo le llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. Le oía la palabra, ¿verdad? Oía la enseñanza. ¿De mala gana? De buena gana. De buena gana. ¿Sí? Si tu hijo no quiere venir y se te pone al brinco, si tu hija no quiere venir y se te pone al brinco, no voy a ir. Además, las cosas no son a fuerza, yo no tengo ganas de ir. Ya no le insistas, si ya es adolescente o es joven, no le insistas, pero ponlo en las manos de Dios, que no te duela ponerlo en las manos de Dios, ¿sí? Porque mejor que Dios trate con él aquí, ahorita en la tierra, ¿sí? A que vaya al infierno, vivir una vida en el infierno con azufre y fuego arda eternamente. Mejor que Dios trate ahorita aquí en la tierra con él o con ella, ¿sí? A que se vaya una eternidad al infierno, ¿sí? No le insistas, no le insistas. No le insistas. Si es un niño, pues tráetelo, porque ahí sí ya tú mandas, ¿sí? Pero si es una joven, un adolescente, y ya le hablaste de buena gana y no quiere, métete en oración y ayuno, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, y entrégaselos al Señor. Y dile: Señor, yo te los entrego, Padre, trata con ellos. Me va a doler porque son mis hijos, pero prefiero que me duela ahorita el trato tuyo, ¿sí? A que se pierdan en el infierno una eternidad, Señor. Por favor, Señor, hazlo y verás cómo solitos van a venir de buena gana a escuchar la palabra, ¿sí? De buena gana. ¿Por qué? Porque Dios trata con las personas. Yo un día le reclamé a Dios, a lo mejor estoy mal, ¿no? Le reclamé a Dios y le digo: Señor, ¿por qué fulano ya le hablamos y es así? Trata con él, pues. ¿Cómo conmigo trataste, pues? Que hasta cáncer me dio mi garganta, se me cayó la lengua, se me cayó por pedazos. Y los pedazos que se me caían eran carne negra, vomitaba yo negro, sangre negra del cáncer en la garganta, ¿sí? Y estaba yo postrado, acostado con los dolores, quejidos. ¿Por qué conmigo trataste así y con fulano no, pues? Así un día oré, ¿no? Entonces me dijo Dios: yo tengo mi tiempo, dice, y yo sé lo que hago, ¿no? Entonces Él tiene su tiempo. Pero sí es importante que nosotros como padres clamemos por nuestros hijos, porque el diablo se lo va a querer llevar al mundo, allá a la disco, al baile, a la fiesta, al alcohol, a la droga,
cerveza, a la diversión, al sexo, al adulterio, a la pornografía. ¿Sí? Los chavos que están metidos todo el tiempo en el celular y que pasan horas y horas y horas y horas, o están muy metidos en jueguitos o están metidos en la pornografía. Dos cosas: jueguitos que los hacen adictos, o pornografía que también los hace adictos. O las dos cosas están metidos. Ténganlo por seguro. Por eso es necesario que los padres de familia no durmamos. Nos tenemos que poner las pilas, hay que meterse en oración, hay que meterse en ayuno, hay que entregarle a Dios a nuestros hijos y decirle: Señor, yo ya le hablé, ahora háblale tú. ¿Amén? Entonces, es importante, querida iglesia, que tomemos el lugar que nos corresponde. El inicio de esta enseñanza fue con Mateo, ¿verdad? Donde dice que ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Al que creyere y fuere bautizado, este será salvo, y el que no será condenado, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos la obligación, tenemos el mandato de parte de Dios de predicar las buenas nuevas de salvación, ¿no? Está ahí en Mateo 28, 19 y 20, ¿no? Y tenemos que obedecer, porque no nada más está hablando allá en un ministerio, está hablando a todos los ministerios. Sí, está hablando al apóstol, está hablando al profeta, al evangelista, al pastor y al maestro. A todos nos está hablando. Y de una u otra manera, uno de esos 5 ministerios tenemos cada quien. Y tenemos que obedecer. ¿Sí? Pero ¿qué hay que hacer? Hay que prepararnos con esos 3 pasos que acabamos de ver. Vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Si al final alguien quiere oración, vamos a ministrar sus vidas. Pero vamos a orar por esta palabra. Yo voy a pedir, al igual que usted, vamos a pedir a Dios que esta palabra quede bien grabada en nuestro corazón. Que seamos un canal de bendición, que sepamos dar amor a la gente que va llegando, que los podamos abrazar, que podamos regalarle una sonrisa, que podamos mostrar el amor de Cristo a las familias, a las personas. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana por tu palabra que fue expuesta, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, que hables. Habla al corazón de mis hermanos, Señor, que esta palabra traiga vida, traiga salud, traiga esperanza, Señor, a los corazones, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, que esta palabra, Señor, traiga vida, Señor, que esta palabra, Señor, traiga inquietud a los corazones, el deseo ardiente, Señor, de bendecir tu precioso nombre, Señor. El deseo ardiente de predicar las buenas nuevas de salvación y de ganar almas para ti, oh Cristo de la gloria, Señor. Yo sé, Señor, que tenemos luchas, Señor, que antes de dar esta palabra, Señor, tuvimos luchas como familia, oh Padre, pero yo sé que esta palabra va a traer fruto del corazón de la iglesia, Señor. Yo bendigo en el nombre de Jesús la vida de la iglesia, bendigo en el nombre de Jesús la vida de mis hermanos, amigos, que están escuchando esta palabra a través de Facebook, Señor, que escucharon esta palabra a través de Facebook, Padre, en el nombre de Jesús, bendigo sus vidas, Señor, y te pido, Señor Jesucristo, que si hay algún enfermo del coronavirus, Señor, que pongas tu mano de poder ahí, Señor, y le sanes. Yo reprendo toda enfermedad del diablo, toda enfermedad de coronavirus, toda enfermedad, llámese como se llame, ahora mismo en el nombre de Jesús levanto bandera de victoria y te ato, espíritu de enfermedad, sales de esos cuerpos ahora por el poder de la sangre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús yo declaro vida y salud a aquellos que me están escuchando aquí y a aquellos que están escuchando y viendo a través de Facebook. En el nombre de Jesús declaro bendecidas sus vidas a través de esta palabra y los declaro sanos en el nombre de Jesús. Reprendo y echo todo espíritu de enfermedad, lo echo fuera por el poder de la sangre de Cristo Jesús, en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, el nombre de mi Cristo Jesús. Amén.